Cientos de personas se movilizaron ayer en protesta por el accionar de la policía en la noche del martes, cuando fueron desalojados los estudiantes de secundaria que ocupaban el edificio donde funcionan, entre otras instituciones, las oficinas del Consejo Directivo Central de la ANEP. A diferencia de lo que sostuvo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, los liceales que participaban de la ocupación denuncian que la policía los golpeó adentro del edificio. En una proclama que fue leída por una de las estudiantes del Liceo Zorrilla ayer, los jóvenes expresaron repudio, asco y desprecio hacia el accionar de las autoridades responsables del envío de las fuerzas de choque. A su vez aseguraron que fueron agredidos tanto dentro como fuera del edificio. Ayer tuvimos en perspectiva la palabra del ministro Bonomi y de su colega de trabajo Ernesto Murro. Más temprano escuchábamos al doctor Juan Faropa de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahora vamos a dialogar con los propios estudiantes que protagonizaron la ocupación. Está con nosotros Benjamín Peula, estudiante de sexto de medicina del Liceo Zorrilla, que formó parte justamente de esta ocupación en estos días. Benjamín, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Los oyentes quizás lo recuerden porque con él hablamos el lunes, cuando se estaba desarrollando la ocupación todavía. Sí. Entonces, la pregunta es, el martes en la noche, cuando se dieron estos episodios, ¿tú seguías allí? Sí, seguía, sí. Estaba ahí con los compañeros. Bueno, una pregunta antes de ir a lo que ocurrió justamente el martes. Una pregunta que planteaba un oyente más temprano. ¿Cómo empezó la ocupación? ¿Cómo lograron ustedes ocupar las oficinas del Codicen y otras dependencias del mismo edificio? ¿No había guardia el viernes? Sí, bueno, primero buenos días, ya me reitero, nosotros el viernes íbamos a plantearle al MEF, una delegación de compañeros, a plantearle una mesa de negociación. Lo que nosotros obtuvimos fue, que los jerarcas, ahí pertenecientes al Ministerio de Economía y Finanzas, no nos reciban directamente, plantando un operativo policial mismo en la puerta. Nosotros queríamos plantear una mesa de negociación, presentarles nuestra plataforma reivindicativa. Lo que logramos, en ese aspecto, creo que se generó como un ambiente bastante tenso, ya que nosotros estamos pacíficamente planteando una mesa de negociación y lo que en respuesta fue un operativo policial ahí impidiendo el ingreso de los compañeros para plantearles la Estamos situación. hablando del viernes. Estamos hablando Pero del la pregunta viernes. puntual mía era sobre cómo lograron, luego de esas otras instancias que ocurrieron ese día, cómo lograron ocupar la sede del Codicen. Sí, exacto. Eso fue previo a la ocupación del Codicen. Nosotros al que nos hayan negado la mesa de negociación con el MEF, fuimos a plantearle la situación a la directiva de Codicen, a Neto, Mota, que previamente habíamos tenido mesa de negociación y habíamos planteado la posibilidad de que ellos sean un nexo de comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos dijeron de que habían gestionado una mesa, que estaba de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en aceptarla o no. En realidad tuvimos unas horas de diálogo con los jerarcas de Codicen y no se llegó a ningún acuerdo. Se procedió a la ocupación. O sea, ustedes ocuparon estando el Codicen en funcionamiento en ese momento. Exacto. ¿Había actividad? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora de la tarde del viernes? Y la ocupación formalmente con escribanos y todo aproximadamente fue a las 16 horas. Nosotros llegando al Codicen y planteando la situación a los jerarcas a las 12 aproximadamente. ¿Y cuando ustedes deciden ocupar nadie los disuade? ¿Nadie intenta que no lleven adelante esa medida? Hubo instancias de diálogo, varias horas, te estoy diciendo que desde las 12 hasta las 16. En el momento en que deciden ocupar, ¿nadie se los prohíbe? Es que nosotros estamos amparados por la ley para ocupar edificios públicos y instituciones liciales. En ese caso que hay un marco legal que nos ampara para estos casos. ¿Hay un marco legal? Hay un marco legal.
Bueno, en este caso, el decreto 354 del 2010, hay un procedimiento en que nosotros, como estudiantes y los trabajadores, pueden ocupar edificios públicos. Y hay un procedimiento de desalojo que, bueno, el Ministerio... No, más bien el decreto lo que hace es prohibir. Y establece cómo se procede en caso de que de que haya una ocupación. Sí, no, yo lo leí en caso de que ocupen. Claro. Perdón. Yo tengo el decreto. Sí, yo lo estaba leyendo ayer y bueno. Lo tengo aquí, el decreto dice ocurrido una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia, etcétera, ¿no? Cosa que nunca pasó eso. Bueno, pero dejando de lado... Bueno, mal interpretado, disculpas. Entonces, vayamos ahora a lo que ahora se está discutiendo, que es lo que pasó el martes. Tú decías, tú estabas en el momento en que se produce el operativo policial de desalojo. ¿Estabas adentro del edificio? ¿Dónde? ¿En la planta baja? Estaba, tratando de visualizar toda la situación amplia, corriendo de acá para allá, Colonia, Libertador, viendo cómo estaban los compañeros, cómo estaba la situación en sí. Y bueno, sí, creo que fue bastante compleja en realidad en sí. Ayer el Ministerio de Educación y Cultura emitió un comunicado en el que sostenía que la ocupación del edificio se estaba llevando a cabo por el Sindicato Único del Taxi, la Agrupación Plenaria Memoria y Justicia, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria Montevideo y algunos estudiantes. ¿Esto efectivamente fue así? No, lo desmiento totalmente eso. Lo leí el comunicado y nosotros no lo podíamos creer, estábamos en FENAPES, redactando este mismo comunicado que tenemos como secundaria, y no, en ningún momento la ocupación fue mantuvida por SWAT ni Plenaria y Justicia, en todo momento fue llevada a cabo por estudiantes de secundaria. Pero esas organizaciones sí los apoyaban ustedes. Sí apoyaban, pero la ocupación específicamente fue mantenida por los estudiantes. ¿Y en el momento en que se produce el desalojo, solo había estudiantes? Solo había estudiantes, estaba el abogado adentro, habían profesores que impedían, porque obviamente llegó la policía rompiendo el vidrio por la parte de la puerta principal del banco de seguros, rompe el vidrio, entra violentamente, habían compañeros que estaban tratando de que no entren por la parte del estacionamiento de Colonia. Al ingresar la policía, compañeros mayores, profesores se ponen en una barricada humana para que la policía no suba y no agreda a los compañeros en sí. Porque llegaron rompiendo la puerta de vidrio del banco de seguros, impidiendo el egreso y el ingreso de personas que, el ingreso yo estoy de acuerdo, pero el egreso de los estudiantes yo creo que no estuvo ni ahí porque generó más tensión interna, más por dónde salían, como esa situación. Hay muchas personas menores de que nunca las tuvieron en esa situación y no sabían cómo reaccionar. El ministro Bonomi señalaba que esta parte del operativo, la del desalojo adentro del edificio, ocurrió pacíficamente. Que ustedes, ante la sorpresa, digamos, de la llegada de estos efectivos policiales del grupo de respuesta táctica, decidieron, de hecho, salir. Y que incluso salieron quienes estaban ocupando el propio Codicen, pese a que a ellos no estaba dirigida en ese momento la acción. ¿Fue así? No fue voluntario el desalojo. Y vale aclarar de que nosotros estábamos en la asamblea resolutiva en ese momento, previo al momento del desalojo. Estábamos analizando la posibilidad de desalojar o no. Llega nuestro abogado con la propuesta del Ministerio de Trabajo en que si nosotros desocupábamos los pisos que no pertenecen a Codicen, el desalojo cedía. Nosotros obviamente por amplia mayoría se decidió que pasara eso. Mismo después de terminar la asamblea, compañeros procedieron a dejar en estado los pisos que no pertenecían a Codicen para que fuera adelante la propuesta del Ministerio de Trabajo. ¿De qué hora estamos hablando? Estamos hablando de las 7, 8 de la noche, si no me equivoco. Fue difícil estar en atención con el horario en ese momento, pero ya estaba montado el operativo, ya había gente en la puerta, el ambiente no fue el mejor.
Nosotros salimos yo específicamente con una compañera a plantearle la situación, a plantearle primero a los compañeros para, generar tranquilidad, de que el ambiente no se siga tensionando. Fuimos con el abogado a plantearle la situación a los jerarcas que estaban ahí, Faropa, que estaba de Derechos Humanos. Lo planteamos, se estuvo gestionando ahí, nosotros, tranquilizando a la gente un poco y en un momento, obviamente, muchos compañeros ya planteaban la posibilidad de que no iban a desalojar, obviamente, porque la propuesta fue traída de parte del abogado, pero del Ministerio de Trabajo. Y nosotros, obviamente, al ellos tener la iniciativa de plantear esa forma pacífica de proceder, muchos compañeros como que estaban seguros que el desalojo no iba a pasar, cosa que en realidad a mí personalmente me pareció mal, ya que había un operativo ya planteado y desde que comenzó la ocupación, la sitiada, ya que no fue exitosa, había custodia policial constantemente en la zona. Pero entonces, la pregunta venía a propósito de cómo fue el operativo en el que se concreta el desalojo. Según el ministro Bonomi, ahí no hubo violencia. La hubo y yo la viví. Ingresan violentamente por la puerta del Banco de Seguros, rompiéndola, formando una barrera por la puerta del Libertador. Imagínate el pánico que había adentro. Se ponen bloqueando para que suba gente. Habían compañeros menores, nosotros tratando de separarlos, de tranquilizarlos. Imagínate, esas chicas llorando. La situación no fue la mejor, la verdad. A mí específicamente, llega un policía, le digo, pará que quiero hablar con Faropa. Yo ya estaba en la instancia de negociación afuera, quería hablar con Faropa, que yo le decía, mirá, esto era innecesario, que ingresen violentamente y al bloquearnos la etapa de negociación en la que estábamos y decir, no va a pasar ninguna negociación, van a entrar los muchachos. Hay formas y formas, y yo creo que, desmiento totalmente lo que dijo Bonomi, que no hubo violencia ni adentro ni afuera. Y creo que, el proceder... Pero, a ver, ¿hubo estudiantes de los que estaban adentro del edificio que fueron golpeados? Sí, tengo compañeros de que, dicen de que estaban adentro y fueron golpeados específicamente, y afuera, vos podrás ver lo mismo. No, pero afuera es otra historia, de eso en todo caso adentro hablamos. Yo específicamente fui golpeado. ¿De qué manera? ¿De qué estamos hablando? Palazos en la costilla, ingresar, yo quería, estábamos como de mediador de la situación y quédate ahí, mocoso, no sé qué. La forma de proceder de ellos no fue la mejor. Bonomi justificaba el accionar de determinados efectivos policiales en concreto, pero si vas a llevar una situación a cabo de tal magnitud, trata de que los efectivos policiales se comporten de acuerdo a la situación. No después salir justificando de que el accionar de determinados policías fue individual. No me parece eso en realidad a mí. De todos modos, parece bastante claro que el enfrentamiento y la violencia se dio afuera. Sí. Tengo la sensación, por lo que tú estás describiendo, que en ese relato de lo que ocurrió adentro, como que se está forzando la lectura de cómo actuó la policía. Como que se está tratando de ver violencia donde en realidad hubo procedimientos fuertes que hay que hacer para justamente sacar a un grupo que está ocupando el lugar que no tiene que ocupar. Yo no tengo la necesidad de mentir, la verdad. Pero por eso, porque ¿qué quiere decir violencia? ¿Qué quiere decir agresión? ¿Qué quiere decir represión en ese caso? Que, en realidad si vamos al caso específico de lo que es la definición de la palabra, entrar y golpeando. Pero si procedes de determinada forma para que no sea violentamente el proceder, no golpees en caso de que te peguen. Yo específicamente estaba de mediador, no me tenía que comer ningún palazo en ningún momento adentro, y sí pasó. Si vamos al caso, ¿no? Ahora, ¿cómo analizan ustedes el origen de todo esto? Porque ustedes estaban llevando adelante una medida que en principio está prohibida, como ya lo sabemos, porque esa es la lectura del decreto del año 2010, la prohibición de ocupar oficinas públicas. Pero además, ustedes no solamente ocupaban siquiera el Codicen, porque en todo caso las reivindicaciones de ustedes tenían que ver
con la enseñanza y con el Codicen. Ustedes habían extendido esa medida al bloqueo a otras oficinas públicas que también tienen su sede allí. Ministerio de Economía, el propio Ministerio del Interior, Banco de Seguros del Estado. ¿Cómo justifican un accionar de ese tipo? Porque después, claro, a partir de ese accionar viene la necesidad de sacarlos, pero ¿por qué pasaron todos esos límites? Bien, yo creo que al llegar a una medida de tal gravedad como lo que pasó, nosotros antes generamos instancias de negociación o de charla, de diálogo, como muchos jerarcas lo han nombrado. Obviamente, al no llegar a un acuerdo, nosotros fuimos a plantear, y bueno, por medidas concretamente de seguridad interna, nosotros lo decidimos en asamblea resolutiva de no dejar pasar a nadie al edificio. ¿Cómo nosotros podemos tener un control interno de la gente que entra a los edificios, a los pisos que no pertenecen a Codicen, si no podemos estar controlando? Hay un tema de seguridad de lacres, hay un tema de seguridad de qué hacen adentro, por eso se decidió no entrar. Sí es una situación límite, sí es una situación radical. Ustedes estaban ocupando, no solamente estaban apropiándose de espacios que no les pertenecen, sino que estaban sobrepasando totalmente el ámbito en el que en principio se mueven y el que estaban movilizando. Se estaban impidiendo que trabajaran oficinas que tienen tareas sensibles para llevar adelante. Estaban impidiendo que un conjunto de empleados públicos desarrollaran su actividad. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Eso era sostenible? ¿Ustedes pensaban que eso era sostenible? Y era sostenible, bueno, si había sí estoy de acuerdo contigo de que fue una medida grave. Bueno, como se pudo ver, las consecuencias de lo que se efectuó, creo que si hubiera una predisposición de negociar de parte del gobierno, esto se podría haber evitado. Sí, yo te entiendo, sí, pero bueno, las medidas fueron tomadas por no llegar a un acuerdo en conjunto. Pero justamente también hay preguntas que conviene plantearles a ustedes a propósito de cómo se plantaron, no solamente la medida que tomaron, sino cómo encararon las negociaciones, las conversaciones. El ministro Bonomi contaba ayer que el lunes de mañana la policía fue hasta el edificio a negociar para que se despejara el acceso a las otras oficinas, esas que no pertenecían al Codicen, y dijo que quienes estaban adentro se encontraban encapuchados, tapándose la cabeza con pañuelos, solamente los ojos estaban a la vista, con guantes, sin zapatos, con medias gruesas de lana en la cabeza, etcétera. ¿Eso fue así? Y no. Adentro en ningún momento. ¿Por qué tendríamos que estar tan tapados adentro si estábamos nosotros? ¿Con qué? Eso lo desmiento. Bueno, la lectura que cualquiera hace escuchando esas descripciones es que quienes estaban ahí estaban ocultando su identidad. Hay un tema de cuidar la identidad de los ocupantes, que eso es una realidad, pero en el caso ese concreto de que el lunes había gente adentro así, no, eso lo desmiento. Aparte, yo estaba... ¿Pero estaban todos a cara descubierta? Sí. ¿Todos a cara descubierta? La gente de afuera, vos me estás diciendo que había gente adentro. No, estoy hablando de lo que dice Bonomi, que se encontraron los policías cuando fueron adentro del edificio. Bueno, adentro del edificio, concretamente yo no he visto a nadie. Ese día no había nadie con la cara tapada adentro, aparte no había ninguna necesidad. Después, en ese momento, según Bonomi, ustedes respondieron que estaban considerando el tema y que no podían retirarse hasta que no lo resolviera una asamblea que tenía varios puntos a tratar. Cuando la policía preguntó cuánto iban a demorar, ustedes contestaron que cada punto duraba unas 8 horas. Bonomi interpretó esa respuesta como una tomadura de pelo. Bueno, no me hago cargo de esa respuesta porque yo no fui. Y que un compañero te haya dicho de esa respuesta, creo que tiene falta de información. En una asamblea no se puede especificar cuánto tiempo va a tener determinado punto. Si has estado en alguna asamblea estudiantil vas a saber de que una asamblea no le podés dar un tiempo límite, no le podés decir, a este punto le vamos a hablar le vamos a dar determinado tiempo, y creo que no fue así. Y Bonomi también cuestionaba otros momentos en los que el grupo de estudiantes mostró una actitud intransigente. Concretamente, tanto Bonomi como el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fueron muy enfáticos en que se había intentado evitar esta situación, pero que no había encontrado el gobierno
disposición de ustedes para levantar la ocupación y efectivamente dialogar. Murro, por ejemplo, decía que cuando se presentaron los funcionarios del Ministerio de Trabajo a solicitud de los organismos que funcionan en ese edificio, cuando empieza una conversación al respecto, ustedes, los estudiantes, terminan tirándole los papeles en la cara. Lo cuenta Murro, pero además hay videos que lo muestran. Sí, igual digo, fue el señor del Ministerio de Trabajo que nos tiró el acta, porque nosotros le dijimos, espera al abogado que llegan 15 minutos. Él impacientemente dijo, no, me tengo que ir, enojado, y nos tiró el acta. Nuestra compañera fue y hizo lo mismo en su cara. Digo, nosotros no teníamos ninguna responsabilidad, ninguna obligación de agarrarle el acta, y sabiendo de que, bueno, algunos omitíamos el procedimiento legal al cual estábamos enfrentando. Digo, yo en ese caso creo que el funcionario del Ministerio de Trabajo podría haber esperado 10 minutos perfectamente, sabiendo que le habíamos llamado en la cara al abogado y le habíamos dicho que iba a llegar. Aparte que estaba toda la prensa ahí, se iba a leer una proclama. Digo, la situación no fue la mejor tampoco para cuando llegó el funcionario. Estoy repasando los mensajes que llegan desde la audiencia. Hay quienes preguntan qué representatividad tiene el entrevistado. ¿Cuál es tu respuesta? En representatividad. Benjamín Peula, 21 años, estudiante de sexto de medicina del Liceo Zorrilla. Exacto. Algunos de ellos dicen, con esa edad, ¿todavía está en secundaria? Exacto, eso independientemente de los problemas que yo he tenido personalmente para terminar el liceo, no le importa a la audiencia y tampoco tengo que dar explicaciones. Considero de que, bueno... No, el tema de la edad importa porque hay quienes sostienen... Yo voy al nocturno. Ah, está bien. Porque hay quienes sostienen que hay repetidores eternos, sí, a efectos de justamente militar y agitar o radicalizar posiciones en los gremios. No soy el caso. Que se quede tranquilo la audiencia. Y yo, bueno, perteneciente de la CEM, de la Coordinadora de Enseñanza de Educación Media, bueno... Hay un alto nivel de representatividad en lo que estoy diciendo, ya que, bueno, fui parte concreta de lo que fue la ocupación en sí, y lo que digo, no voy a mentir a mis compañeros, no voy a mentir a lo que pasó, bueno, los estudiantes que saben de que lo que pasó ahí y saben que, bueno, lo que se dice es a nivel de representatividad de educación de estudiantes de secundaria. En el caso del liceo al que tú vas, ¿cuántos estudiantes participan efectivamente del gremio? Aproximadamente 40. 40, sí. En un total de... Y 500 alumnos por ahí. Uh-huh. Sí. De ese contraste, ¿qué lectura hacen ustedes? Y digo, eso es aversión personal, ¿no? Nosotros no le podemos obligar a que un estudiante pueda ser activo en lo que es la militancia estudiantil. Digo, nosotros planteamos, convocamos asambleas, tratamos de llegar al estudiantado. Eso, bueno, va después a que los estudiantes quieran o no participar de lo que son las actividades gremiales. En el comunicado que ustedes dieron a conocer anoche, marcan distancia con determinados grupos que estaban apoyándolos a ustedes frente al edificio donde tiene la sede el CODICEN, y varios de cuyos militantes protagonizaron los enfrentamientos más duros con los efectivos de la policía. Ahora, pasados ya los hechos, ¿cómo examinan esa parte de todo este lío? O sea, la relación que ustedes, el grupo de estudiantes ocupantes, tenía con Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato del taxi, el sindicato de docentes de secundaria de Montevideo. Bien, vale aclarar, de que al presentarse la policía en la situación y, bueno, al impedir, obviamente, formar ese cordón policial e impedir el egreso de los estudiantes, hay una reacción de parte de las personas que estaban afuera, como dijiste, SWAT, Plenaria y Justicia, ADES, de que, bueno, no se van a quedar parados mientras como hay un operativo policial. Eso es una realidad. Ellos estaban en un cordón humano donde viene el GRT o la Republicana y empiezan a reprimir directamente, y se ve como un video, llegan y los empiezan a correr con el casco, con el escudo y pegándoles. Empiezan a correrlos, a empujarlos. No, yo vi un video concretamente donde llega el GRT, sale del estacionamiento y los empiezan a agredir y dispersándolos, pegándoles. Eso creo que está bastante claro de lo que pasó. Y si vamos al concreto caso del procedimiento policial que me dijiste de que no hubo violencia
interna y externa, como lo dijo Bonomi, digo, se ve claramente cómo ellos llegan al lugar pegando y agrediendo y dispersando a la gente. También, pero si estamos hablando de lo que ocurrió afuera, es clarísimo en las imágenes de video a ver, hay la un violencia claro que protagonizan varios de los manifestantes, ¿no? Pero hay algo claro hay de uno que agarra un cartel de prohibido estacionar, un cartel de fierro que tiene una base de hormigón, lo levanta y se lo tira a la policía, rompieron baldosas y la tiraron a la policía, tiraron con pedazos de adoquín, etcétera. O sea, agresiones a la policía es clarísimo que hubo. Y obviamente se vio, digo, hay algo claro de que si el ministerio... Yo justo ayer estaba viendo un video del Ministerio del Interior donde se ve cómo los manifestantes se están tirando cosas, pero ¿por qué no ven justo... lamentablemente se cortó el video de que cuando llega la policía reprimiendo a los que estaban en la puerta. Eso que solo el Ministerio del Interior muestra solo lo que le conviene, si vamos al caso. Porque la cámara que está arriba del banco de seguro, donde se muestra toda la esquina y se ve claramente lo que está pasando, cuando salió el video ese de manifestantes agrediendo, hasta vi que le tira un tarro y le pega a otro compañero, digo, pero ¿por qué no muestra cuando llega la represión a la puerta? Digo, muestran lo que quieren, es así, la prensa muestra lo que quiere, manipula los contenidos. Hay mucho video como para que se pueda manipular, hay mucho video disponible como para que se pueda manipular la versión de los hechos. Está bueno, pero hay un video del Ministerio del Interior específicamente que muestra eso y no muestra la llegada de la policía violentando, si vamos al caso. Pero yo preguntaba, ¿qué evaluación hacen de la relación de ustedes, ese gremio de estudiantes, con organizaciones como Plenaria, Memoria y Justicia, el Sindicato del TAC? Nosotros apoyamos que ellos nos apoyen en lo que fue la medida. Si ellos no hubiesen estado ahí, creo que no sé con cuál hubiese sido la situación interna, cuál hubiese sido el ingreso de los funcionarios de la policía, y tampoco hubiésemos sabido lo que hubiese generado esa instancia. Digo, gracias a ellos, de que se hubiesen puesto así en forma de cordón humano e impedir el ingreso de la policía por la puerta principal, fue lo que generó de que los estudiantes menores salieran ilesos. Digo, es más, se impidió eso, porque mientras pasaba eso, que habían personas de esas agrupaciones o de esos sindicatos que estaban impidiendo el ingreso, habían compañeros que estaban saliendo por atrás. Es así. Pero el comunicado de la noche de ayer de ustedes no se alinea totalmente con esas organizaciones, al revés. Sí, hay obviamente uso de lo que es la situación para beneficio de determinadas agrupaciones, pero desde el gobierno se ve esas organizaciones como empeñadas en desestabilizar la situación política y social. Comentarios hay de todos lados. Si nos vamos a llevar por lo que dicen, estamos en el horno. Pero algo de eso ustedes de algún modo piensan, por lo que dice el comunicado de ayer. Sí. Que estas instituciones, estas organizaciones aprovecharon esa situación. Sí, instituciones en general, yo creo que fue mal en generalizar porque, fue determinado grupo. El SWAT estaba justo de paro y fue a apoyar ahí, y nosotros estábamos hablando con los dirigentes sindicales de ahí, y ellos estaban ahí analizando la posibilidad de poder levantar o no el paro, y se generó esa situación, y ellos no se iban a quedar mirando tampoco, pero sí, obviamente hay un uso de lo que es la situación para generar un beneficio propio, pero de ahí el caso. ¿Van a seguir coordinando con ellos? Los sindicatos, independientemente de lo que hagan, eso después se va a analizar si seguimos coordinando o no. Porque no son los sindicatos, son algunos sindicatos y una organización que no es sindical como Plenaria, Memoria y Justicia. Sí. Entonces. Y se analizará el proceder de cómo seguir. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Benjamín Peula, estudiante de sexto de medicina del Liceo Zorrilla, uno de los integrantes del grupo que llevó adelante la ocupación del edificio donde tiene su sede el CODICEN. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, muchas gracias.